Yo aprendí a beber y a fumar Wow, a los 8 años. wow. Cuando el Señor me salvó, yo siempre he dicho, y así lo creo, que si el Señor no me hubiera salvado a los 13 años, yo no viviría, porque yo estaba pensando en el suicidio como una salida a todas las situaciones que estaba viviendo en el seno de mi hogar paterno. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. En esta tarde nos encontramos con un gran invitado en nuestra fiesta nacional e internacional aquí en Bolivia, nuestra convención. Pastor, bienvenido. Un saludo, por favor. Amén. Dios les bendiga. Un saludo para todos los que a esta hora nos pueden ver y oír. Un Amén. saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, pastor. En esta hora también le vamos a hacer una serie de preguntas y queremos comenzar. Estábamos escuchando el día de ayer, que fue nuestro primer día, que usted daba un testimonio que había iniciado su ministerio a los 13 años. Tuve la fortuna, yo diría la gran bendición Amén. de conocer al Señor cuando tenía 13 años. Amén, amén. Y hay algo que no alcancé a contar ayer, pero se los quiero contar hoy. Es que yo aprendí a beber y a fumar Wow, a los 8 años. wow. Cuando el Señor me salvó, yo siempre he dicho, y así lo creo, que si el Señor no me hubiera salvado a los 13 años, yo no viviría, porque yo estaba pensando en el suicidio como una salida a todas las situaciones que estaba viviendo en el seno de mi hogar paterno. Es cuando el Señor me salvó, cambió mi vida. Es decir, que usted a la edad de 13 años ya pensaba en el suicidio. Sí, claro, así fue. ¿Y cómo fue que le llegó? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo ese pensamiento? Yo recuerdo que fue un día que haciendo un análisis de la situación en el hogar, de mi familia, mis padres, Sí. la situación económica, toda una serie de cosas me llenaron la cabeza y yo dije para mí, no tiene sentido vivir. ¿Para qué vivo en esta situación? ¿Para qué? Y entonces empecé como a ir abriendo la puerta para porque yo siempre creo que una persona cuando piensa o cuando se suicida no lo hace inmediatamente, eso es un proceso que viene de tiempo y yo tengo que decir que yo había comenzado a caminar por ese proceso. Aprovecho para poder incluir esta pregunta que no estaba pensada porque no escuchamos ayer que usted tenía ese deseo en el testimonio. Hay muchos cristianos y muchos jóvenes también que tienen depresión y en algún momento se les ha pasado el pensamiento del suicidio, incluso cuando ya conocen al Señor. ¿Qué podemos decirles? ¿Qué mensaje transmitirle a estos cristianos, a estos jóvenes que nos siguen? Hay dos cosas. Yo separaría la pregunta en dos partes. La primera, es normal, en cierto modo, que el diablo, porque el Señor dijo, hablando del diablo, dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Diríamos que en el ambiente natural es normal que el diablo empuje, haga que las personas piensen en el suicidio y mucho más los jóvenes y los adolescentes. Para ellos, si alguno de los que nos está viendo y escuchando está en esa situación, yo le puedo decir con toda seguridad, Jesucristo cambia la vida de las personas. Amén. Él cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Cuando Jesús llegó, Él me abrió la mente y el entendimiento y me mostró todo el propósito glorioso que Él tenía para mí. Así que así las cosas cambian. Pero cuando un cristiano, que ya es otra área, cuando ya una persona que tiene relación con Dios y en un momento dado por las presiones de la vida empieza a abrir una puerta como esa, yo sí le sugiero. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos los seres humanos, todos y nosotros los cristianos, pasamos por momentos de prueba, por momentos de tentación. Es más, uno encuentra que el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón,
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. No le dijo, yo voy a impedir que pases por el momento difícil. Le dijo, lo que yo he rogado es que tu fe, en medio del zarandeo, en medio del problema, tu fe no falte. Entonces, si alguno de nuestros jóvenes o algún hermano está pasando por ese momento, le tengo buenas noticias. Aquí lo que usted y yo necesitamos llevar es al Señor nuestras cargas. Echa sobre Jehová tu carga, que Él la sustentará. Ahora, nosotros los creyentes a veces cometemos un error, porque vamos al culto, oramos, pedimos oración o nos arrodillamos, oramos y nos levantamos pensando en la misma situación, en lugar de lo cual, y es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, después de orar, después de hablar con Dios, yo ya me levanto tranquilo. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar ahora? No sé, pero ya todo lo dejé en las manos del Señor. Amén. Entonces, si algún creyente, alguno de los hermanos que nos ve, está pasando por un momento de eso, yo le quiero invitar, hable con Dios, arrodíllese, hable con Dios, pero una vez usted habló con Dios, déjele ya su carga al Señor. Usted levántese tranquilo. ¿Qué va a pasar? No se preocupe, que el Señor tiene el control de todo. Amén. Gloria a Dios. La verdad no teníamos pensado entrar en este tema, pero el Señor sabe y direcciona las cosas. Amén. Bueno, para poder entrar más en contexto, quiero preguntarle, pastor, ¿cómo fue que el Señor lo llamó al ministerio? Bueno, yo les conté entonces que el Señor me salvó de 13 años, sí. Me bauticé cuando tenía 14 y recibí al Espíritu Santo. Empecé a servir al Señor a los 15 años. Amén. A los 16 años yo sentí el llamado al ministerio. Para los que no saben qué es el llamado al santo ministerio, es una impresión muy fuerte que el Espíritu Santo le hace sentir al que Él llama, de que debe dedicar su vida al ministerio, a servir, a predicar el evangelio, a darse en bien de las personas. Pasaron varios años, yo sirviendo en la iglesia local, ayudando en todo, pero pasaron varios años. Y el llamado ahí, pero no, ningún pastor me decía, voy a enviarte, nadie. Recuerdo que yo trabajaba y tenía un jefe, un patrón, que un día me dijo, Oscar, ¿qué hay que hacer para que usted lo envíen, lo manden de pastor? Él no era convertido. Wow. Y me dijo, ¿qué hay que hacer para que a usted lo manden de pastor? Sí. Y me dijo, si es por firmas, si ustedes recogen firmas, yo doy 2. Y yo le dije, no, Señor, no es así. Y seguía esperando. Pasaron 9 años largos. Wow. Pero en medio de todos esos 9 años, Dios me fue formando. Aprendí muchas cosas. Pasé por una serie de experiencias, pero el llamado estaba allí. Cuando ya habían pasado 9 años, Dios me ha permitido casarme, tener un buen trabajo. Tenía recursos económicos, Dios me tenía bien, tenía mi almacén, tenía mi carro. Cuando un día cualesquiera, el pastor me dice, no me preguntó si quería ir al ministerio, me dijo, ya hablé con los oficiales para que vayas a ser pastor. Yo le dije, pastor, pero ¿cómo así? Entonces me explicó algunas cosas y yo me fui a orar a Dios. Ya había que abandonar el negocio, había que dejar el almacén, había que ya dedicarme a otras cosas. Y recuerdo que hablé con mi esposa. Mi esposa me dijo, si el Señor lo llamó, nos toca ir y nos vamos con gusto. Amén. Cuando voy a visitar mis clientes, recuerdo que me decían, don Oscar, usted está loco. O ser pastor es muy buen negocio. Usted va a ganar mucho dinero o usted está loco. Porque nosotros a usted lo queremos, lo estimamos, nosotros le tenemos aprecio, a usted le va bien con nosotros. ¿Cómo es que usted va a dejar el negocio por irse a ser pastor? Entonces les dije, ni estoy loco, ni ser pastor es un negocio humanamente. Voy porque Dios me hizo un llamamiento.
Amén. Y la verdad, la experiencia que tuve fue muy bonita, porque yo dejé de recibir una cantidad de dinero que me producía el negocio para ir a recibir muy poco. Pero lo que me alegró y lo que me ha sostenido a lo largo de estos 34 años es que he visto la mano del Señor proveyendo lo que yo he necesitado y mi familia ha necesitado. Y he visto la gloria de Dios salvando personas, sanando enfermos, haciendo todo lo que Él sabía hacer. Entonces esta tarde yo le quiero decir a los jóvenes que nos ven, hombre, Dios, y mucho más en este país, Dios quiere, y a lo mejor a usted lo esté llamando. Permítame decirle, no le dé temor renunciar a lo que sea. No le dé temor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios responde por todos aquellos que Él llama. Él responde por ellos. No se preocupe, ¿qué va a pasar? No, suelte lo que sea. Yo le contaba, yo solté el negocio, solté lo que tenía. Y le quiero contar, yo puedo decirle, pasé por unos momentos económicos difíciles, pero en esos momentos económicos difíciles yo vi la mano del Señor. No me la contaron, yo lo experimenté. ¿Ves? Uno habla de lo que ha experimentado. Y yo le puedo decir, mire, Dios ha sido fiel. Dios cuando te llama, no te preocupes, Él es poderoso para responder por los que Él llama. Así que si alguien tiene el llamado de Dios al santo ministerio, le invito, suelte lo que sea y abandónese en las manos del Señor y deje que Dios responda por usted. Amén, amén, pastor. Pero para poder dejarse llevar por el llamado del Señor, dando un poquito de contexto, en Bolivia este año tenemos un lema que es ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos muchos jóvenes aquí que están en busca del Espíritu Santo. Algunos preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Qué pasos tengo que seguir para recibir el Espíritu Santo? Entonces, recibir el Espíritu Santo se considera un requisito para poder servirle al Señor dentro del ministerio. Entonces, ¿cómo podrían estos jóvenes o qué consejos se le podría dar a estos jóvenes que están en busca de ser llenos del Espíritu Santo? Hay algo bonito y es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Más que un requisito, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Amén. Es algo que el Señor Jesús prometió. Y tengamos en cuenta que lo que Dios promete lo cumple. Así que más que cualquier cosa es una promesa. Ahora, le voy a contar mi experiencia para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me entrego al Señor, 13 años, yo empiezo a buscar recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a mí lo que me enseñaban y lo que me decían que había que hacer, yo lo hacía. Ahí me decían, hay que orar, yo oraba. Que ayunar, yo ayunaba. Que había una vigilia, yo iba a la vigilia. Que había todo lo que había, que un culto de avivamiento, allá estaba. Pero resulta que había otras personas que llegaron después que yo y recibían el bautismo del Espíritu Santo y yo no. Un día cualesquiera, me encontré un versículo de la Biblia que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en mi inocencia, en mi poco conocimiento de la vida cristiana, yo dije, claro, lo que pasa es que yo fui llamado, pero no escogido, por eso no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Error. Dios me mandó a alguien, me explicó y me dijo, ese pasaje no es para ti, me mostró las promesas. Y entonces yo recuerdo que empecé a hacer algo que nunca lo había hecho, porque yo empecé a angustiarme, empecé a estresarme y en cierto modo como que a caer en esa ansiedad. Y eso es lo que a veces a nosotros y a los hermanos les impide recibir el bautismo con el Espíritu Santo. La ansiedad, el que tiene que ser hoy, el que tiene que ser a través de tal predicador, cuando tal predicador predica, el que tiene que ser en tal evento. Error. No, por favor, no es así. Yo recuerdo que una noche fui a un culto en un campo. Y esa noche, precisamente recibí el Espíritu Santo, pero lo recibí de una manera, mi experiencia fue de una manera que se la voy a contar. Resulta que predicó una hermana, una dama. Y esa noche
todos quedaron hablando en lenguas, menos yo. Todos. Y yo recuerdo, yo estaba recostado al pie de una columna y esa noche hice lo que nunca había hecho. Levanté mis manos a Dios y le dije, Señor Jesús, yo no sé cuándo usted me va a bautizar con el Espíritu Santo. Pero lo que sí le puedo decir es que yo lo voy a amar, le voy a servir, voy a vivir para usted. Usted verá cuándo, pero aquí está mi vida. Estaba terminando de decir esas palabras, pero con esa sinceridad, no con decepción, no como con tristeza, sino como con esa convicción y con esa entrega que estaba terminando de decir las palabras cuando yo sentí que un poder sobrenatural entró por mi cabeza. Y en fracción de segundos estaba saltando y hablando en otras lenguas. Amén. Esa fue mi experiencia esa noche. Entonces, ¿a dónde quiero llegar contándoles esto? ¿Qué le quiero decir? Adore a Dios. Adore a Dios. Examine su vida, revise. A veces hay cosas que uno tiene por allá guardadas que no quiere soltar. Y hay cosas que hay que soltar. La Biblia dice que soltemos el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos propuesta. ¿Sí? Entonces, suelte lo que tenga que soltar. Adore a Dios en el culto, en su casa, cuando vaya para el trabajo. El Señor no tiene ni un predicador determinado para bautizarlo a usted, ni un lugar determinado. No, nosotros en Colombia hemos tenido la experiencia de hermanos que a veces han salido del culto y van en el campo, van caminando y van adorando a Dios y en pleno camino el Espíritu Santo los bautiza. Otros a veces van en el transporte público, los bautiza el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué requisito hay? Mire, hay 3 cosas que debemos hacer o que debe hacer todo el que anhela recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, lo dijo, San Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Si alguno tiene sed, paso 1, tener sed, sentir la necesidad. Cuando uno tiene la necesidad, hace lo que sea. Usted puede estar al pie de una fuente de agua pura y si no tiene sed, no la va a beber. Pero puede estar lejos de donde haya el agua y tiene sed, usted la manda a conseguir, va hasta, no descansa hasta encontrarla. Entonces, número 1, tener sed. Entonces, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Amén. Entonces, hay que ir a Jesús. ¿Cómo? Con una actitud de adoración, con una actitud de entrega, con una actitud de consagración, con una actitud de servicio, con una actitud de obediencia, de humildad. Hay que ir a Jesús. ¿Sí? Amén. Y luego dice, y beba. Cuando yo me dispongo de esa manera, entonces yo lo adoro. Y cuando ustedes habrán notado que cuando uno empieza a adorar a Dios y se olvida de lo que pasa, se siente la vida tan bonita y se tiene unas experiencias inolvidables. Entonces, a los jóvenes, hombre, qué bueno y anhele. Mire, la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. La vida cristiana es una, antes del bautismo con el Espíritu Santo y otra después del bautismo con el Espíritu Santo. Amén, pastor. Agradecidos estamos por estas hermosas palabras. Realmente ahora los jóvenes ya saben la clave, cómo es el proceso para poder buscar más al Señor y ser llenos del Espíritu Santo, pastor. Para poder finalizar esta pequeña entrevista que gracias a Dios nos ha podido dar ese tiempo, quisiera por favor que nos puedas regalar, bueno, en su ministerio siempre se tienen desafíos como situaciones gratificantes en el Señor. Sí. Sé que son muchas situaciones gratificantes que se tienen en el ministerio, pero quisiera que se despida de nosotros con un testimonio cortito de lo que Dios ha hecho, una de las cosas que Dios ha hecho grande en su vida y en su ministerio. Dios ha hecho tantas. Amén. Que me cuesta, pero escoger una. Voy a encontrar una, tal vez 2. Amén, amén. La primera es que al primer lugar donde el Señor me permitió ir como pastor era un lugar, inicialmente me tocaba administrar 2 lugares. Un lugar donde habían 11 hermanos y otro lugar donde no había ni un hermano, un campo blanco. Sí. En ese campo blanco Dios me permitió ver cómo Él salva a las personas. De ver llegar al primero.
de verlo llegar, de poderlo, poder doctrinarlo, poderlo. Yo en ese momento no podía bautizar, pero sí prepararlo para el bautismo. Pero hay algo que ahí el Señor me permitió comprar la propiedad donde hoy todavía funciona el salón, la iglesia. Amén. Pero eso fue algo extraordinario. Nosotros inicialmente nos arrendaron una casa. El lugar era un lugar muy religioso. Había monjas y ellas recorrieron todo el caserío diciendo: necesitamos sacar de aquí a los hermanos separados, no los queremos. Entonces el Señor me pidió la casa. Entonces yo le dije: usted, para poderme ir, tengo que encontrar otra. El Señor que la había comprado finalmente accedió a venderme la casa, a alquilarme la casa donde él vivía. A los 2 meses me dijo el Señor que me la había alquilado: necesito la casa. Se me casó una hija y necesito la casa. Le dije: yo no puedo. Y me dijo: o cómpremela. Nosotros Dios nos había regalado ya, le voy a contar en pesos colombianos, por la casa nos pedían 3 millones de pesos Amén. Colombianos y nosotros teníamos 200,000. Esa es la diferencia. Sí, y entonces, en esos días el Señor me permitió, nos regalaron otros 300, completé 500. Entonces yo le dije: yo le compro la casa con un compromiso. Yo le compro la casa, le dije. Entonces me dijo: listo, le vendo la casa. Cuando ya llegó el momento, le dije: yo le compro la casa con un compromiso. Le doy 500, me fía el resto y yo se la pago en contados, en espacio de tiempo. En cuotas. Y me dijo: en cuotas. Y entonces me dijo el Señor: yo no voy a vender mi casa, no lo voy a fiar mi casa. Y le dije: yo la puedo comprar así. Me dijo: voy a hablar con mi esposa, dijo él. Y yo le dije: y yo voy a hablar con Dios. Amén. Él habló con la esposa, yo hablé con Dios, y por la noche el Señor bajó y me dijo: le vendo la casa. Amén. Me vendió la casa. Y fíjese, para resumir, me faltaban en un momento 120,000 pesos. No tenía de dónde. Y un día, un domingo en la noche, eso es un lugar lejos, unos hermanos de otro lugar, como a 3 horas en carro, fueron al culto a visitarme. Y en medio del culto, un hermano dijo: yo regalo 50,000 para esta iglesia. Amén. Y el pastor me dijo: vaya por la ofrenda que yo se la voy a regalar. Bajé por la ofrenda y ¿sabe cuánto dinero había? Los 70,000 que me faltaban. Amén. Pero cuando uno le dice a las personas: Dios es fiel, Dios es el dueño de la obra, Dios responde. Mire, hubo un momento en que la situación económica para mí, para mi familia, mi esposa, ya estaba muy dura. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó unas personas que no eran de ahí. Vieron: pastor, vea, aquí le traemos esto. Desconocidas. Eran unos hermanos de la iglesia que pasaron por ahí. De pastor, el Espíritu Santo nos mandó a que le trajéramos a personas no convertidas, inconversas, no creyentes, nos llevaban. Dios a través de ellos cuidó de nosotros. Sí. Pero les digo, es que esto es tan bonito que resumirlo a una sola experiencia es... Sí, es muy difícil, ¿no? Pero qué lindo poder escuchar las obras del Señor a través de usted, de nuestro pastor invitado en este evento. Pastor, realmente estamos muy agradecidos porque nos concedió esta entrevista. Por favor, pueda despedirse de nuestros seguidores de Somos Uno. Hermanos de Somos Uno, es una bendición y qué bueno, les quiero invitar para que sigan haciendo, a ustedes que están al frente de este trabajo, síganlo haciendo. Es una bendición. Las personas a veces no dimensionan todo lo que Dios está haciendo y va a hacer. A ustedes síganlo haciendo. Y a los que nos ven, yo les quiero invitar. Si usted es convertido, gaste la vida que le queda sirviéndole al Señor. Coloque su vida en las manos del Señor. Y si no es convertido, entréguele su vida al Señor. La vida, la decisión más hermosa que un ser humano pueda tomar es entregarle la vida a Jesucristo, porque Él tiene un propósito claro y definido para todos los seres humanos. Así que les quiero invitar para que amen al Señor, sigan viviendo para Dios y sirviéndole al Señor. Amén, pastor. Muchísimas gracias por su presencia, que el Señor los siga bendiciendo muchísimo. Gracias también por haber venido a Bolivia. ¿Qué le ha parecido el clima aquí? No, hermoso.
Bolivia, lástima que no tengo más tiempo para conocer porque mañana termino de predicar por la noche y rumbo al aeropuerto, pero quiero decirle que lo poco que he visto es muy hermoso. Cochabamba es bonita, me han dicho que Santa Cruz es más bonita y aquí yo del colegio recuerdo que nos enseñaron del lago Titicaca y aquí hay otra serie de lugares bonitos que algún día el Señor me permitirá venir a conocer. Amén, pastor, lo esperamos pronto, pastor. Muchas que el Señor gracias. lo bendiga. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.